A principios del siglo XX, este puerto de San Esteban de Pravia fue el primer y único puerto carbonero de España. La exportación de carbón salía de aquí. Todo cambió con la llegada del ferrocarril. Ahí empezó la historia y nos queda el patrimonio. En este programa me he planteado un reto, y es ser capaz de sostenerme sobre estas aguas en una tabla de pádel surf. Voy a intentar hacerlo con el mejor, a ver si lo consigo. Soy Juan Ramón Lucas y esto es Forjando Historia. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, qué maravilla esto. Sí, pues ya ves, sí, de 1920. De 1920, pues mira, para empezar a hablar del valor del tren en el desarrollo de la minería no es mala cosa, ¿eh? Por supuesto, esta era una de estas locomotoras, de las cientos de locomotoras que hubo en Asturias, que fueron las que se usaron para sacar el carbón de las minas, en este caso de las minas de ayer. Esto es lo que cambia de verdad el universo de la explotación del carbón, su transporte fundamentalmente, ¿no? Claro, porque ¿qué es la minería? La minería es sacar piedras de una pared para llevarlas a otro sitio. Y entonces ese llevarlas a otro sitio es lo que permitió el ferrocarril. Hasta que no había ferrocarril, había que llevarlo en carros de bueyes, tardaba 2 días en llegar el carbón a Gijón, con el tren tardaba 2 horas. Fue lo que permitió la industrialización de Asturias. ¿Puedo subir? Sí, claro. ¿Podemos subir? Pero tienes que ponerte unos guantes porque si no te puedes quemar. Porque esta locomotora es una locomotora auténtica con carbón. Ah, o sea, calorcito, ¿eh? Bueno, de repente se nota aquí una subida de la temperatura. Sí, sí, claro. O sea, aquí transportamos carbón. Y funciona con carbón. Y funciona con carbón. Efectivamente. Funciona con carbón, con agua y un poco de aceite. Es todo lo que necesitas. Si la quieres llevar un poco... Hombre, sí, pues la verdad es que me haría mucha ilusión. ¿Qué bueno, quieres pues que te te diga? voy a enseñar que es muy sencilla de llevar. Esto es el cambio de marchas como el de un coche, ¿vale? No tienes más que apretar este gatillo y darle adelante del todo. Aprieta hacia ti. Eso, y dale hacia adelante del todo. Más, a tope. ¿Más? A tope. Eso es. Esto es el silbato, que es muy divertido. Esto es como el acelerador. Hay que darle un poquitín hasta que veas que se empieza a mover. No tiene misterio. Hacia ti. Hacia ti. De momento no se mueve, ¿no? Se mueve, se mueve. ¿Sí? Sí, sí, claro que se mueve. Dale, dale. Despacín. Sí, despacín. Hasta las más grandes funcionan así, ¿no? Sí, sí, todas funcionan igual. Ponla ahí. Solo falta que venga aquí a descarrilar. No. Siempre se trabajaba así, aquí la temperatura es altísima. Sí, sí. Y aquí lo que estamos es en el Museo del Ferrocarril, donde se recuerda todo esto y mucho más, la historia del ferrocarril en Asturias. Sí, claro, porque esa historia tan vinculada a la minería también está vinculada al viaje de los asturianos, porque por el ferrocarril mucha gente, muchos asturianos del interior conocieron el mar, por ejemplo. Había los famosos trenes playeros, o mucha gente pudo viajar al centro de España y muchos se fueron a la mili. A algunos nos tocó ir a la mili en tren todavía. Entonces, así mira, yo soy hijo del ferrocarril, porque mi padre iba desde Ribadedeva a Mieres a ver a mi madre en el Vasco. Pues sí, claro que iría en el Vasco. Mi padre iba en el Vasco, iba a Oviedo a estudiar. Claro, y aquí estamos en el Museo del Ferrocarril, donde se evoca el ferrocarril como fundamental en la historia de la minería, pero también la historia del propio ferrocarril. Sí, efectivamente, el ferrocarril asturiano, que tan importante fue para el Principado durante toda su historia, desde mediados del siglo XIX. El primer ferrocarril español documentado estuvo en Asturias, en Arnau, el primero del que hay noticias documentadas. Era un ferrocarril pequeñito y con caballerías. Y toda esa historia es lo que recogemos aquí en el museo, un museo que tiene ahora más de 150 piezas de material móvil, es decir, lo que son locomotoras y vagones. Que es todo esto que vemos. Sí, todo esto y mucho más que tenemos, que es una de las mayores colecciones de Europa y la mayor de España numéricamente. ¿Qué extensión tiene este museo? Pues tiene 1,5 hectáreas, si lo decimos así parece más, pero bueno, son más de 14.000 metros cuadrados, porque ocupa prácticamente todo el recinto de la antigua estación del norte de Gijón. ¿Y cuántas piezas hay? Porque estoy viendo muchas máquinas, vagones... Sí, pero aparte tenemos unas 3.000 piezas de todo tipo, desde uniformes de ferroviarios hasta un tintero, que es la pieza más pequeña que tenemos, un tinterito así, y aparte un enorme centro de documentación
que recoge tanto la historia ferroviaria asturiana como una parte muy importante de la historia naval. Oye, y claro, aquí a este punto es donde llegaba el mineral para ser embarcado luego en el museo. Sí, sí. Esta era la estación terminal del carbón asturiano, una de las estaciones terminales del carbón asturiano. Claro, cada una de esas piezas encierra una historia. Sí, por supuesto, cada pieza encierra una historia que estamos investigando en el museo a través del Departamento de Difusión que capitanea Nuria Vila. O sea que si quiero saber más tengo que hablar con Nuria. Bueno, es una buena posibilidad, una buena idea. Sí, pues, sí, desde luego. Voy a buscarla. Muy bien, perfecto. Gracias, hasta luego. Hola. Uy, hola. ¿Eres Nuria? No, yo soy Beatriz, soy la maquinista. ¿Llevas esta máquina? Llevo esta y llevo unas cuantas que hay por aquí. ¿Tú eres profesional? Soy profesional. Hay muchas mujeres maquinistas, ¿no? Sí, ahora ya sí, yo empiezo a ver, sí. Pero de cuando empezara yo hace ya unos 8 años no había tantas. ¿Y por qué lo haces? ¿Te gusta? Me encanta. Y es mi pasión. A mí es que el ferrocarril, yo es que me desvivo por el tren. Para mí, ¿Y eso amor a primera vista. desde cría? Desde cría. Desde que tenía 7 años. A mí me pasa que este olor del carbón, del combustible de las locomotoras me recuerda cuando era crío, en las cuencas mineras. Sí, allí era, la zona de Mieres era muy Pues ferroviario, y había locomotoras de vapor a cascoporro. Yo siempre envidio a la gente que vivió todo aquello, a ver pasar por la calle principal de Mieres, locomotoras de vapor. Tuvo que ser. Oye, nada, pues vea, te dejo seguir trabajando. Encantado de conocerte. Igualmente. Ha sido un gusto. Un Hasta placer. luego. Hasta luego. Y lo que queda de esta a mí me pille bailando, que esta vida así de otra os lo vengo asegurando. Y lo que queda de esta a mí me pille bailando. Nuria, Hola. ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, encantado de saludarte y viendo todo esto, cada una de estas piezas tiene una sensación de que cada una tiene una historia. Claro, y juntas cuentan la de todos, que eso es lo importante. La sociedad dependía del ferrocarril, vivía alrededor del ferrocarril y el ferrocarril transformaba y condicionaba. El ferrocarril cambió el mundo, cambia sobre todo la manera de percibir el paisaje, por ejemplo, sin ir más lejos. Modifica cómo percibes todo, puedes percibir el mundo en movimiento, a una velocidad que según ellos decían era loca y te iba a desintegrar todos los órganos internos. Luego no pasó. Te acerca a sitios que estaban muy cercanos pero que había que caminar esa distancia a pie y cambia la percepción de la distancia. O sea, el ferrocarril hizo con los humanos lo mismo que está haciendo en aquella época, hace 2 siglos, lo mismo que está haciendo Internet con nosotros. Sí, puede ser asimilable. La transformación que produjo en la forma de ver, de mirar, de pensar, llegaron los periódicos, llegaron todos los días por el ferrocarril. Te abre al mundo. Un billete te lleva a muchos sitios. Y ya no solo que te lleva, sino que te da la esperanza de ir. Tú, si eres una criatura que se cría aquí en la cercanía de la estación, vienes a ver trenes, soñando que un día vas a coger un billete que te va a llevar, yo qué sé, a Madrid. ¿Este tren qué historia cuenta, Nuria? Vamos a empezar a contarlo por fuera y te voy a dar la primera lección de ferrocarril. Ah, vale. Esto es un coche. Es un coche, no es un tren. No, es un coche. Un coche cuando lleva personas, un vagón cuando lleva mercancías, ganado. Vale. Este es un coche inglés. Esta pieza que ves aquí, Esta. esta es entera una madera de un árbol tropical, entera. ¿Entero? O sea, Entero. es una toda pieza esa todo longitud. esto. En esto se ve lo largo de la mano colonial de la Inglaterra de principios del siglo XX. Era un coche inglés. Esto es un coche inglés, sí, que se utilizó en el Vasco Asturiano. Este coche está en la inauguración de la estación del Vasco en Oviedo en 1904. Es un coche salón, es más que primera categoría, es una categoría especial. Es un coche para transportar a los directivos de la compañía, que fueron a la inauguración de la estación, autoridades, ministros, viajes especiales. Y ahora vas a ver por dentro lo especial que es. Aquí hay 2 asientos para relajarte, sentarte y mirar hacia aquella ventana y ver el paisaje. Tener una visión tranquila mientras puedes pedirte un vino, un champán, un café. Y aquí esto sería un salón, aquí habría un salón. Esto cumpliría la función de una... La gente ahora viajamos en el tren o en el avión y llevamos nuestro ordenador y vamos preparando la reunión, ¿no? Pues aquí podrían ir los directivos de la empresa preparando su reunión a Madrid. Aquí lo que había eran unas sillas de barbero que se giraban si querías mirar el paisaje o hacia aquí y una mesa en el medio. Y aquí tenemos... ahí va. Esto es un váter. Exactamente, y muy inglés.
Muy inglés, ¿no? Es un váter que está absolutamente original, mantiene la loza inglesa con todos sus sellos, como lo puedes ver, con todas sus marcas, y es muy moderno porque cuando subes la tapa sube y al subir la tapa descarga la cisterna. Es ultra moderno y sin necesidad de célula fotoeléctrica. Qué bueno. O sea, estaba completísimo. Qué bueno. Las historias del tren. Mucho antes del despliegue del ferrocarril, el carbón se transportaba a través de barcos. Incluso hubo un intento de ir a recogerlo directamente al Nalón, Nalón arriba. Vamos a conocer cómo funcionaba ese sistema. Donde hay humo y locura para sobrevivir y se reduce la vida a lo esencial. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? Juan Ramón, ¿qué? Pues encantado placer de y un estar aquí. honor. No, el honor es mío. ¿Dónde estamos exactamente? Museo Cuéntanoslo. Marítimo de Asturias. Exacto. Ahora, de Asturias, pues estamos en Asturias, pero como es natural, un museo marítimo no se puede circunscribir. La mar no tiene puertas. Pero aquí hay mucho más que pesca. Sí, sí. Tenemos un espacio dedicado a la Armada y luego espacios pequeños dedicados a la pesca submarina, al buceo, a los barcos de juguete, aparte de la historia de navegación, que es lo que os trae aquí hoy. Claro, nosotros vamos a dar una parte, pero aquí tienes la navegación desde el principio, desde la vela más primitiva hasta los barcos más modernos. Los más modernos no, porque hemos agotado el espacio. Ah, claro, ya no te cabe sitio para meter más barcos. Vale. Quedamos en el siglo XX. Vale, nos hemos quedado en el siglo XX, pero me interesa mucho el tema del transporte del carbón por barco. Hombre, fundamental, claro. Desde el principio, ¿no? Y el carbón, efectivamente, tenemos desde una muestra del gran fracaso que fue el transporte por chalanas, y luego tenemos la secuencia de los barcos que fueron desde los pequeños, todos ingleses. Carboneros. Sí, los carboneros que distribuían el carbón asturiano pues por toda la península. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos allá. Bueno, pues este es el comienzo. Ah, esta es la chalana. O sea que esto comienza como un sistema de transporte antes del ferrocarril, Sí, desde las minas hasta los puertos. eso es. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Eso es. Vale. Imitando o copiando lo que pasaba en Inglaterra con gran éxito. En España quisieron copiar aquello, pero no funcionó. ¿Y por qué no funciona el Pues porque chalanero aquí? O la chalana. El Nalón no es un canal, es un río que a veces baja muy bravo. Entonces, en las invernadas se llevaba por delante embarcaderos y toda la infraestructura. ¿Y por qué se sustituye esto? En el Nalón, por nada. Por nada. Quiero decir, aquello quedó obsoleto y arrumbado. Empezó la carretera carbonera mucho después. En 1842, por fin, se hizo una carretera de peaje. O sea, que había que pagar un fielato como... Sí, pero claro, con carros de bueyes y de vacas, que eran algo parecido, muy poco rentable, muy lento, pequeñas cantidades, para llevarlo a Gijón. Aquello también fracasó, era lo que había, bueno. Ya. Y luego vino el ferrocarril, pero hubo que esperar a 1856. Bueno, y aquí llegamos ya al siglo XX. Estos son los barcos carboneros. El Valtier Ruisanen, que hacía continuos viajes de San Esteban, Avilés y Gijón a toda la península. A Bilbao por el oeste y hasta Barcelona por el este. Y estos son barcos, este es de los primeros, 1862. Los primeros carboneros después del fracaso de... Bueno, estamos hablando ya del siglo XIX, bien entrado, 1862. O sea, este es el primero de los grandes barcos carboneros. Sí, sí. Es el vallo de Olavarría, que era tanto como decir Duro. Entonces Duro Felguera se llama Duro y Compañía. Los ballesteros, que son barcos mucho mayores, y la una, que diría Gila. No podía faltar una mesa dedicada al oficial de derrota, y este es otro barco también, años 20. Es una buena pintura muy expresiva, el Jerónimo Ibrán. De transporte también de carbón. De carbón, sí, sí, sí. Sí, para terminar, el cuadro oficial de derrota con las reglas, los transportadores de ángulos, compases y demás. ¿Y esto? Esto, léelo, adivínalo. Otro carbonero.
El carbonero J.R. Lucas. Del Luanco. Y el puerto, Y el puerto Luanco, claro, como tiene que ser. J.R. Lucas de Luanco. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias, de verdad. Dame un abrazo después de este regalo. Y de verdad, me ha encantado ver el museo y espero volver a visitarlo dentro de no mucho tiempo. Con tanta influencia minera me pregunto dónde y de qué manera vivía la gente. Así eran las casas, las viviendas de la mayoría de los trabajadores, los obreros en las zonas industriales españolas y naturalmente las asturianas también. Esto es una reproducción que nos encontramos en una ciudadela en Gijón, la Ciudadela Celestino Solar. Y vamos a conocer cómo se vivía en aquella época de la mano de alguien que sabe muy bien cómo era la vida, sobre todo desde el punto de vista de la salud. María. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Qué alegría verte por aquí. Igualmente. En este lugar que no sé si te pasa a ti, pero a mí me evoca... Yo todavía tengo recuerdos de casas así, cuando yo era crío. Claro que sí, que teníamos casas de este tipo. A mí no me resulta tan fuera de contexto, ¿verdad? Ni tan fuera de tiempo, al revés. Y además verlas así rehabilitadas, pues todavía mejor, claro. En poblados o ciudadelas como este vivía la gente, los obreros, de todas las condiciones y todos los trabajos, desde, yo creo que finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Sí. Pero te das cuenta, mira, todas estas ventanas, ¿no? Esto es un factor fundamental, parece una tontería, pero gracias a esas ventanas se creó una ventilación interior que antes no había. Entonces se cocinaba, se inhalaba todo eso, no había una corriente de aire, eso tampoco contribuía muchísimo a la higiene, como puedes imaginar, y eso vino como una mejora ya, eso no estaba incorporado. Claro, es un elemento más de salubridad. Claro, yo estoy pensando, tú te criaste en Langreo, sí. En un Langreo minero, industrial y muy contaminado. Sí, tan contaminado como que el río, este río Nalón, que ahora lo veis así tan transparente, o sea, era negro sólido con casi. Espuma, sí. No solo con espuma, era sólido, de verdad, o sea, era una cosa tremenda, porque se lavaba el carbón arriba y entonces venía así. Y luego en Langreo, en la Felguera, 2 veces al día la chimenea soltaba unos hollines tremendos que luego había que coger un cubo y limpiar todo porque quedaba en las ventanas, y a todo el mundo nos parecía algo como muy normal, ¿no? Vamos a seguir recorriendo este lugar, María, porque me da mucho la atención. Claro, es curioso, tú ahora eres responsable de salud pública y medioambiental de la Organización Mundial de la Salud. O sea, aquel Langreo en el que viviste de cría hubiera entrado de lleno en tu territorio. Totalmente, imagínate, hubiera tenido que hacer un trabajo fenomenal en aquellos años. El agua totalmente contaminada. El aire que respirábamos lleno de hollines, terminaba todo en los pulmones. De hecho, venían aquí mi abuela y sus amigas y otras mujeres como ellas que estaban muy expuestas a ese ambiente de la mina, venían aquí a Gijón, aquí cerca del mar, que está aquí al lado de la Ciudadela, y venían a lo que llamaban a tomar los baños. ¿A tomar los baños? Sí. En falda, obviamente, sí. Pero se mojaban los pies, se mojaban y respiraban, porque les daba la impresión, obviamente, que donde vivían, si bien todo el mundo decía que había un desarrollo económico muy bueno, que efectivamente lo hubo, pero fue a costa, como te decía, de los pulmones de la gente. Claro, es que es una cosa muy importante que a veces abordamos poco a la hora de ir conociendo el pasado industrial y minero en Asturias, y es la cuestión de la salud, porque las condiciones de salubridad eran terribles. Yo imagino que tú, cuando estabas estudiando medicina, tenías acceso a situaciones realmente que ahora serían muy difíciles de entender o de asimilar. Sí, había, de hecho, bueno, ahora sigue habiendo se atiende a los pacientes con silicosis y otras enfermedades respiratorias, pero había un hospital enteramente dedicado a la silicosis, que era la enfermedad de las minas, de inhalar ese polvo, ese carbón que inhalaban, y veías a hombres que, claro, te parecían casi
Yo que era estudiante de primer año de medicina, te parecían hombres ya hechos y derechos, pero eran unos críos de a lo mejor 30 y muy pocos, con los pulmones ya reventados, que se decía, ¿no? Y nosotros, estudiantes de medicina, pues yo hice una rotación en ese hospital y recogíamos los frasquitos con los esputos de esos mineros, y te puedo asegurar que era una cosa negra, espantosa. Y eso era nuestro día a día. Mira, nosotros, yo esa sensación la tuve bajando a Pozo Sotón, estuvimos picando, y yo no podía hacerlo sin ponerme una mascarilla. Claro, y eso de las mascarillas es un invento reciente relativamente, o por lo menos se los ponía, en la mina no se los ponía casi nadie. Tú piensas que la situación de salud ocupacional era prácticamente inexistente, y metían el canario para que te alertara si había un problema con el grisú, pero aparte de eso no había condiciones. El que fallaba, pues al día siguiente metían a otro. Que en pasando la invernada el cielo torna azul y el aire huele a herba, el mirhuello bañera. Mira, aquí estamos en los muros originales de esta ciudadela donde estaban las casas, creo que eran 30 y tantos metros cuadrados, que tú me decías hace un momento que había mejorado las condiciones de salubridad, sobre todo en los últimos años, por los procesos de ventilación. Pero yo me pregunto si estas ciudadelas, que tenemos fotografías antiguas, originales, no eran también, a lo mejor lo que digo es una tontería, pero no eran también un elemento de transmisión de enfermedades porque estaba todo el mundo junto. Claro, ahí está la cosa. Por un lado hubo un beneficio social, porque tenían una casa ya, digamos, con una estructura, con unas paredes, en fin, una construcción, ¿no? Pero una ventilación malísima, servicios higiénicos malos también, comunes, por otro lado, poca higiene, poca salubridad, y luego efectivamente lo de convivir, y que una casa que a lo mejor estaba pensada para 4 individuos, terminaban viviendo dentro, pues vete tú a saber, a lo mejor 20, con lo cual efectivamente esas condiciones de hacinamiento, en una época en la que las enfermedades respiratorias infecciosas nos preocupaban mucho, pues nace todo ese problema de la insalubridad y de mejorar esas condiciones. Y qué bien que se conserven sitios así, por lo menos podemos repasar lo que fuimos y lo que algunas vivimos de críos, porque esto, como te decía antes, lo viví de crío. ¿Tú también? Sí, también, claro, y no es ni siquiera tan... Eran condiciones ya mejoradas, ¿no? Sí. Porque terminó después más deteriorado, pero como empezó eran las condiciones de esa España de los 60, 70, de quien podía ya pagarse una casita, ¿no? De alguna manera... Las fotos que he visto ahí, que se conservan de cómo era este lugar, yo me he identificado perfectamente con algunos críos que hay ahí, con pantalones cortos, que vestían como vestía yo en aquella época. Probablemente son gente de mi generación. No, pero y te diste cuenta que ya todos llevaban zapatos, lo cual ya es desde el punto de vista de salud, ya era una gran cosa. Las casas estaban pintadas, tenían ya ese ventanal, esa parte, ventanal no, pero esa circulación de aire. Había servicios higiénicos que eran compartidos, pero bueno, hay una higiene, en fin, ha habido una mejoría importante para la salubridad de las personas. Oye, María, muchas gracias. Me ha encantado volver a verte aquí y seguir aprendiendo de ti, siempre. Encantada. Chao. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. No se puede entender la historia y evolución de la mina sin hablar de Arnao, el punto de origen de la explotación minera en España. Argentina. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Oye, es maravilloso esto, fascinante, ¿eh? La historia de este lugar tan especial que se cuenta en este espacio que estamos donde estaba la mina. Esas instalaciones eran de la mina. Eran de la mina. Aquí son los inicios, aquí estaba la fragua, los talleres. Y esto que estamos viendo, Es el primer raíl que se va a utilizar en España. este hierro retorcido está sobre maderas de raíl, es un raíl. Es un raíl. No me Antes digas. de Barcelona-Mataró, esa línea de ferrocarril de España, ya había raíles aquí en Arnao, en 1836. ¿Y se montan para qué? ¿Para transportar material o Claro. gente? Material. En la mina, para poner las vagonetas, para transportar el carbón. Esta mina tiene mucha historia, yo creo que es
toda la historia, porque es el origen, tiene muchas particularidades. Acabo de ver lo que yo creía que era una torre de una iglesia y es un castillete. Y aquí es donde empieza la explotación minera en España, Sí, en la época moderna. claro. Aquí toda la historia de la minería del carbón está aquí el origen, en Arnao. Claro, estoy recorriendo todo esto, que es la historia de Arnao, que es la historia de la minería en España y en Asturias, Ujú. y veo ahí bustos reales antiguos. O sea, aquí hubo visitas reales en el siglo XIX. La reina Isabel II, con su Voy a marido pasar a verlo. Francisco de Asís, estuvo en el verano de 1858 y está considerada como la primera mujer que bajó una vez a una mina en España, y fue aquí en Arnao. O sea, claro, o sea, otro de los hitos de esta mina. Este es el castillete, Sí, de madera. de Yo madera. no he ¿no? visto ninguno de madera. Es que no lo hasta vas a ahora. ver. No. Es el único que se conserva en Asturias en madera. Tiene la peculiaridad de estar recubierto de zinc. ¿Y por qué se hace esa cobertura de zinc? Bueno, por la zona donde está. Estamos muy cerquita del mar. Si estuviera solamente en madera, no se podría haber conservado, llegar hasta nuestros días. Y además también porque la empresa que abre la mina abre una fábrica de zinc, que está muy cerquita de aquí. ¿Pero abren a la vez la explotación minera de carbón y la fábrica de zinc? No. Esta con es el la tiempo. primera, es con el tiempo, esta es la primera explotación de carbón de toda la península ibérica, y a partir del año 1853 empiezan a construir la fundición de zinc. Y creo que tiene más peculiaridades. Es submarina, o eso me lo han dicho, es una exageración. No, estás en lo correcto. Es la primera mina submarina de la Europa continental y llegaban hasta los 205 metros de profundidad. ¿Y cuándo deja de explotarse esto? En 1915. La mina se inunda, empiezan a haber filtraciones en las galerías submarinas y en 1915 pues tiene que cerrar. Ahí está la jaula, ¿no? Me parece, es más pequeña que otras jaulas que hemos visto en otras Sí. instalaciones mineras. Hombre, hay un ascensor moderno, que eso se agradece. Imagino que es para que podamos bajar a ver las galerías, ¿no? Sí. Ese es el primer pozo vertical que se abre en Asturias en la minería del carbón. Se le llama el Pozo Huelu, como lo Otro conocen. hito, Pozo Huelu. Otro, sí, como lo conocen los mineros, el Pozo Huelu. Y claro, antes bajaban en esa jaula que tenemos ahí, que es como se llama al ascensor de los mineros. Hoy en día ya no. Ya Bajamos al tenemos ascensor. un ascensor más moderno. Pero podemos ir abajo y ver cómo estaba y me sigues contando Claro que cómo era sí, la mina. claro. Ah, fantástico. Pues nada, yo te sigo. Venga, pues vamos allá. Bueno, ya estamos abajo, Argentina. ¿Dónde hemos caído? ¿Exactamente esto qué es? Bueno, pues ya estamos en las galerías de la mina de Arnao. Todo este ladrillo es único en las galerías de la mina de Arnao. O sea, ladrillo, porque este ladrillo lo que hace es entibar. Sí. ¿Por qué las reforzaban con ladrillo? Porque son las galerías de paso, unas galerías que ellos utilizaban mucho, querían que estuvieran abiertas durante mucho tiempo y por eso las refuerzan con este elemento constructivo que además ellos ya usaban en las minas en Bélgica. Claro, porque esto lo importan, esta forma de hacer, de trabajar, los belgas. ¿Y qué extensión hay aquí? Porque profundidad no mucha. ¿Cuánto debemos haber bajado? Hemos bajado 20 metros. 20 metros, Sí. bueno, comparado con otras minas, es bastante, pero Sí. ¿y qué extensión de túneles tenemos aquí? Perdón, Bueno, de galerías. Lo que es visitable en torno a los 150 metros. Ajá. La mina se extendía kilómetros de galerías en la mina de Arnao. No solo en superficie, sino también bajo el mar. Y eso, fíjate, con lo difícil que es evitar las filtraciones de agua en cualquier mina tierra adentro, aquí además tenías el mar. Aquí tenías el peligro además de tener el mar y bueno, pues el que incluso hay testimonios que dicen que los mineros oían cuando estaban en esas galerías bajo el mar el ruido del mar. Y entonces tenemos el mar a qué altura, a qué distancia de nuestros pies ahora. Pues La superficie del mar. muy cerquita, porque estamos nosotros un poquito por encima del nivel del mar y si nos acercamos lo podemos ver. Oye, pues vamos a acercarnos a ver el mar.
Ahora estamos en otra confluencia de galerías, pero claro, aquí hay muchas cosas sorprendentes. Tú me lo decías arriba, me lo recordabas también hace un rato, esta fue la primera explotación minera de España. De carbón. De carbón. Sí. Claro, los primeros mineros vinieron aquí y no eran mineros, es decir, se estrenaban trabajando bajo la tierra gente, imagino, que se dedicaba a otras cosas, a la agricultura, a la industria. ¿Tenemos referencias de cómo ellos vivían esto, viniendo eso del mar o del campo, meterse aquí abajo a veintitantos o casi 100 metros de profundidad? Pues en los inicios muchos problemas, sobre todo de orientarse. Los capataces los tenían que llevar hasta la zona de trabajo. Luego tampoco sabían en qué hora estaban. Y luego otra cosa, tú me decías que los que montaron todo esto, imagino que los jefes también eran belgas. Sí. ¿Asturiano no hablaban? No, hablaban francés. Claro, ¿y cómo se entendía? Pues al principio muy mal, porque ni siquiera entendían muy bien qué les estaban diciendo. Claro, y aquí tiene una complicación superior, y es, ahora mismo tenemos los pies sobre el mar, a nivel del mar. Sí. Eso que hay aquí es agua de mar. ¿Podemos levantar la rejilla y verlo así un poquito más? Sí, claro, lo voy a hacer por ti, porque esto normalmente no lo podemos hacer. Ah, pues está bien, está bien. Está bien. Tirado aquí. O sea que esto era el nivel del mar, pero cuando se explotaba la mina, aquí había galerías, las que vemos aquí debajo, y se cavaba hacia adentro. Claro, hay que bajar por el pozo, que eran pues 60 metros más de donde estamos nosotros ahora, y llegar al plano inclinado, que es la galería principal. Entonces ahí tenemos una escalera, que es por donde subían los mineros con carbón a la espalda. Yo me sigo preguntando, con este tipo de explotación, debería haber más accidentes que en cualquier otra mina. Solamente hay 3 fallecidos documentados. Son por atropellamiento entre vagonetas. O sea, que no es por una inundación o que alguien se ahogue aquí. No. Ver el mar desde una mina de carbón, no me esperaba yo encontrar una cosa así. Y todavía hay más. ¿Te lo puedo enseñar? Ah, pues yo encantado. Cerramos esto, no sea que vaya a caerse algún visitante, ¿no? Por supuesto. Y ahora te voy a enseñar a dónde llevaban el carbón, que es la sorpresa final. Bueno. Mira qué maravilla. Qué absoluta maravilla. Oye, ¿y esto es la inclinación de la veta del carbón? Esta es la inclinación de la veta del carbón. Este estrato de la roca es la que nos indica la inclinación. Oye, y entonces, claro, se sacaba el mineral por aquí. Se sacaba por aquí. Y aquí imagino que se embarcaba. Allí en aquella zona del Espigón, sí, allí era el embarcadero. Y lo llevaban al puerto de Avilés, que lo tenemos ahí a la derecha. Con los años ya no lo van a llevar al puerto de Avilés, porque el carbón de aquí no tiene mucho poder calorífico. Con los años el final va a ser a la fábrica de zinc. Y eso es lo que cambia todo el paisaje de la zona y la sociedad de aquí de Arnau. El impacto de la mina condiciona siempre el territorio. Este lugar donde estoy, Arnau, es un perfecto ejemplo. Era un lugar olvidado hasta que en el siglo XIX, en los años 30, empezó a convertirse en referente tecnológico para el mundo. Estas casas guardan la memoria de aquel tiempo. Vamos a conocer un poco mejor esa historia. ¿Cuánto tiempo llevas tú de archivero? Pues mira, en este archivo, de archivero un poco más, pero en este archivo es el 97, junio del 97. O sea que estamos hablando de unas cuantas décadas. Pues sí, toda una vida. Y aquí imagino que debe haber lo fundamental, la documentación que cuenta la historia de Arnau desde el principio, pero por la dimensión que tiene todo esto, de toda la minería española.
Sí, sí, claro, esto trasciende lo local, pero no solo la minería, toca la metalurgia y no solo el territorio asturiano, como tú dices, ¿no? La red de influencia de la compañía es española y cruza las fronteras, Bélgica, Francia y Alemania incluso. Claro, porque estamos hablando del archivo de una compañía. Exacto, es importante ese punto, sí, señor. El archivo de una compañía. Y esa compañía que tiene su origen Asturiana de Zinc, que ahora ya es una gran corporación, mantiene todo esto gracias a tu trabajo, y esto cuenta la historia y la vida de este territorio. Es decir, de esto que en el primer tercio del siglo XIX era un sitio donde había 3 casas y unos cuantos ganados, un poquito de ganado, unos cuantos ganaderos, y ahora hay una industria durante mucho tiempo. Ha habido una industria que de hecho fue pionera aquí, según me contaban esta mañana. Sí, sí, claro, claro. Asturiana de Zinc se hace responsable, digamos, de un legado que recibe de las generaciones anteriores. Y aunque el objetivo de la empresa, como es normal, es producir zinc, sabe que detrás de ella hay una historia muy importante. Hay mucha gente y muchos sucesos, digamos, ¿no? Y el archivo es el continente de todo ello, que arranca en 1833, cuando empieza como empresa minera, amplía su objeto social, la producción del zinc y el plomo, y llega hasta nuestros días. ¿Y qué podemos contar de esos comienzos? Es decir, ¿por qué llegan aquí unos belgas, que no sé si tenían una condición especial, eran belgas, descubren que hay carbón a la orilla del mar y empiezan a explotarlo? ¿Cómo es eso? Es que es todo maravilloso, pero además, mira, tú esas preguntas ya le dan sentido a lo que es un archivo, porque un archivo yo lo veo de una manera poética, es como una especie de frontera entre el olvido y el recuerdo, ¿no? Tú te haces preguntas y ¿qué manera tienes de responderlas? Aquí están. Es una fuente primaria. Y es lo que hace, lo que crea Arnau, en realidad. Arnau que conocemos ahora, que fue un lugar, un territorio rico durante mucho tiempo. ¿Cuándo se acaba y por qué la explotación de la mina del carbón? Hombre, mira, Juan Ramón, pues qué mejor ejemplo de un archivo que lo mires tú mismo, ¿no? Mira. Pero como voy a mirar yo eso, no sé cómo es. Mira, es muy fácil. Aquí pone Minas de Arnau, 1914. O sea, esto es un librito de 1914, que está en blanco. Ah, ya sé por dónde vas. O sea, esto es 1914. Aquí empiezan en 1914 a escribir. Vale, 1916. Claro, es una libreta auxiliar del director donde va consignando los costes, la producción. Año 1915. En ese último tercio del año 1915 es cuando se cierra la. Claro. Las filtraciones, se inunda, se abandona, y ellos en ese momento no lo sabían. Nosotros lo sabemos ahora, pero ahí está el final. Esto es lo que permite entender lo que significa un archivo. Lo que queda de aquel pueblo de Arnau todavía se puede visitar aquí. Sí. ¿Vamos a verlo? Hombre, por supuesto. Tú mandas. Yo te sigo. Sí, adelante. Ahora estamos en el corazón de ese núcleo que surge de aquella explosión de modernidad de mediados del siglo XIX. O sea, estamos ahí, esto es Arnau y eso nace de la mina y todo lo que trajo después. Claro, ahí está la gracia. El territorio, el punto en el que nos encontramos, nos conecta directamente con lo que pasó aquí hace 150 y 180 años. Estamos en el mismo espacio, digamos, ¿no? Y aquí pues se crean estas casas que todavía guardan vestigios, porque es una imagen para mí extraña. Tejados de zinc, la mayoría de los tejados son de zinc. Tiene un punto exótico, ¿eh? Tiene un punto exótico, sí. Pero vamos, aquí había la vida de una ciudad que nace con todas las necesidades para que los trabajadores, tanto de la mina, imagino, como de la planta de zinc, puedan tener todos los servicios a mano. Sí, esto tenía un punto autosuficiente, ¿no? Entonces, todo lo que es el poblado de Arnau va creciendo a medida que va creciendo la compañía. A más personal obrero y minero, pues más promociones, digamos, de viviendas, ¿no? Oye, Alfonso, pues muchas gracias por acercarme todo esto y por contarme lo vivo que está aún todo esto, la presencia y la historia que tú mantienes en el archivo y la vida que todavía hay aquí. Muchas gracias. Un placer, amigo. Gracias a ti, espero verte otra vez. Con más tranquilidad. Con más tranquilidad. Gracias. Sí, señor.
Ahora sí, termino el programa en un lugar de vital importancia para el patrimonio industrial, la Ría del Nalón. Roberto, Juanma, ¿qué tal? encantado de conocerle. ¿Cómo estás? Igualmente. Muy bien. Igualmente. ¿Y tú? Bien. Pues encantado aquí. Estamos en San Esteban de Pravia. Sí, San Esteban de Pravia, sí. Donde los antiguos cargaderos. Sí, los antiguos cargaderos. Un puerto muy importante en la década de bueno, segunda final del siglo XIX y mediados del siglo XX. ¿Tú eres de aquí? Sí, yo soy de aquí. Soy de Muros de Nalón. Mi padre vivía en la Pumariega, entre San Esteban, un barrio que está a la mitad. Sí. Y mi abuelo pues trabajó aquí en Las Tolvas. Aquí, en esta zona del puerto, esta zona, sí, cargando y descargando carbón. Exactamente. O sea, tú vienes de esa familia. Vengo de esa familia, él trabajó, mi padre se dedicó a otras cosas, y lo conocí muy poco a mi abuelo, pero sí que tengo recuerdos de él y fotos de él. Oye, y estás aquí con unas tablas, tú ya sabes que yo me plantea un reto. Ya. Lo conoces, bien, pues es sujetarme en una de estas. Yo creo que lo vas a hacer genial. Sí. Yo creo Oye, que sí. Tú eres surfista. Sí, nosotros lo que más tenemos es surf, pero bueno, padre también. Cuando yo veo, porque yo surf, ni idea, ni con esto no sé, pero el surf veré ni idea, ni posibilidad. O sea, cuando ves que alguien está navegando la ola y hace ese de un lado a otro, se llama carving. Exactamente. Eso se llama carvear o carving. De canto a canto, lonchear, pues se llama carving. Entonces, bueno. Y tú eres de los que hace eso muy bien. Bueno, intento. Mejor lo hace mi compañero, pero bueno, lo hago bien bastante. No, tú seguro que lo haces muy bien. ¿Cuántos años llevas surfeando? Yo empecé un poco más tarde, pero sobre los 20, 21 que empecé, ya tengo 53, pues llevo bastante surfeando. Tenemos una escuela y... Ya. ¿Y sigues surfeando tú? Sí, seguimos surfeando, venimos de dar clase a niños y cada vez cuesta un poco más, pero sí sigo surfeando. Sí. ¿Pero por qué cuesta más? ¿Porque eres mayor, te vas haciendo mayor? Haciendo un poco más, coger olas un poco más eso, pero sí que nunca lo dejaré hasta que me deje la salud, vamos. ¿Cuál es la mecánica de esto? Esto es muy parecido al sur, al final es la tabla igual, solo la diferencia Pero es se que... mueve menos, yo no tengo que acercarme. No, ahí se puede coger olas con esto, o sea que es lo mismo, solo que tenemos un remo. Aquí no hay olas porque empezamos un poco de ola parada. ¿Y no me vas a llevar a un sitio donde haya olas? olas? No, de momento no, más adelante, las sesiones que vengan. Vale. Pero es igual, solo que tenemos un remo. La tabla es la misma, las mismas partes, quilla, nudos, y lo único es el remo. Pero con esta se puede salir a una travesía o se puede salir a coger olas. Cambia un poco la dimensión de la tabla, sus formas, pero es lo mismo. Pero de momento, travesía tranquilita, ¿no? Travesía tranquilita, que tenemos el agua muy buena, flow water, o sea, agua parada, y lo vas a hacer genial, yo creo. ¿Tú crees que lo conseguiré? Yo creo que sí. Yo lo voy a hacer todo posible. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que nos vamos a cambiar primero, ¿no? Vamos a cambiar. Yo ya vengo aquí la licra. Espera, yo ya vengo preparado. Ah, perfecto. A lo mejor no vale, ¿eh? Pero yo vengo ya... Bueno, es un poco cantoso, ¿no? igual sí, se nos saltan las roballizas afuera. Entonces, bueno, aquí tengo, si es un bañador... Igual se nos saltan las roballitas. Vale, a esto y algo más para... Bueno, sí, una licra encima que normalmente vamos para distinguirnos cuando vamos por el río. Vale, y me quito las zapatillas también. Sí, yo creo que todo lo quitamos, zapatillas y pies desnudos y... Pues y este bañador lo quitamos tiramos un poco, ponemos para la cacea a lo mejor, para una cacea. Vale, pues venga. Mira, te ayudo. Ah, sí, ¿no? Así ya bien. Un poco mejor, ese traje de baño, pero bueno. Ya, bien, pues gracias a ti. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo creo que vamos a meterla aquí debajo, Juanra, para lo que te explicábamos antes de que vamos a salir por ahí, ¿vale? Entonces, ¿me ayudas a ponerla aquí? Vale, ¿esta es la tuya o la mía? Da igual, son iguales. Ah, vale. Coge por ahí un poco, voy a ponerla, voy a ponerla aquí, ¿vale? ¿Aguantas tú, Juanra? Sí, aguanto yo. Voy a echarla al agua, ¿eh? Aguanto. Vale. Entonces, ahora, coge el lis. Bueno, no te expliqué un poco cómo serán los nombres, pero lo podemos ver ahora. Esto, Eso ¿no? es. Vale. Muy bien. Entonces, ahora cogemos el lis o invento, que se llama aquí, que es esto. Hoy no se ata en el tobillo. Eso se ata en el tobillo. ¿Ya me lo pongo? Medida de seguridad. Bueno, de aquí, si quieres sentarte aquí, poco, aquí vamos a salir así. Vale. De rodillas, con el asa entre medias. Vale. Y con el remo en la mano. Y con el invento puesto. Normalmente se cogen olas, se ponen uno en otro. Hoy nos da igual ser goofy o regular. Vale.
Vale, entonces, a ver, esto va, se pone... Puedes ponerlo tú en el izquierdo. Siempre ten en cuenta el asa, que siempre tiene que estar en medio de nuestros pies, ¿vale? El asa siempre en medio de nuestros pies aquí. Eso es, siempre. Cuando nos pongamos de pie y cuando salgamos de rodillas, ¿vale? Primero vamos a ensayar de rodillas, vale. Y cómo va y cómo gira también, ¿eh? Porque de delante a atrás gira hacia un lado, Vale. de delante a atrás gira hacia el otro. Vale, ¿Vale? vale. Cogemos el remo, que me Vale. falta darte el remo. Pero ahora no salgo yo así, a la buena de Dios, ¿o sí? Bueno, yo creo que sí. ¿Eh? Y acuérdate de las posiciones, bueno, las que tenemos, que es echado, de rodillas y de pie. O sea, pero ¿me tumbo primero o No, aquí salimos de rodillas. En zona echada la hacemos en playa. O sea, y salgo de aquí. con los Aquí, pies aquí. ahora vamos a poner las rodillas. Aquí, vale. Ahí, y así, vas a poner las rodillas aquí así. Y el remo lo puedes poner así, Vale. o lo puedes coger. Y vas cogiendo estabilidad, y vas remando. Vale, ¿cuál es la estadística de accidentes en este tipo No, de...? cero, 0%. Vale, entonces, 0%. ¿me pongo ya de rodillas? Yo creo que sí. Vale, Y te voy a dar el remo, ¿vale? vale. Primero ponte rodillas si quieres para estar más estable. Bueno, yo voy. Tú vas, venga, que no hay ningún problema. Tú pon ahí muy bien, que es muy ágil. Eso es. Y ahora remo, como te dije. Ah, nada, súper ágil. Te voy a dar un empujoncín. Eso es, el ángulo hacia adelante, acuérdate, de la pala. Eso, perfecto. Ahora tienes que ensayar un poco de adelante a atrás para que gire. Gíralo hacia la izquierda. Eso es, eso es. Ah, tuviste clase de piragua, ¿no? Parecido. Ahora hay un poco de marejote. Eso es, muy bien, Juanra, eso es, y el ángulo hacia adelante, eso es. Nada, perfecto, ya lo hiciste tú. No me engañas, ¿eh? Eso es, eso es. Se frena así. Muy bien. Perfecto. Ahora hay que intentar ponerse de pie. Ponerme de pie. Fácil, aguantar bien el remo aquí y las dos. Acuérdate, un poquitín más allí, Juanra, por si acaso aquí que es eso. Y ahora ponemos un pie, el otro, y levantamos y apoyamos el remo en el mar. Venga, ya, perfecto. Muy bien. Venga, grande. Ole, ahí, cuidado. Ay. Oh, ¿cómo está? Bueno, Bueno, la primera vez no pasa nada. no. Estamos para hacer surf, ¿eh? ¿Eh? Podemos hacer surf, yo creo. Sí. Yo creo que sí. He durado menos que en una tabla de surf. Por más que lo intente, el agua anuncia parar. Juanra, estuvo genial, muy bien. Pero bueno, queda algo por aprender. Vamos a dar un paseo y vamos viendo más cosas durante el paseo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Genial. Pues hala, voy a ir al pádel y me sigues y vamos. Colfegadín de mar infinita, van probar l'incierto destin. Marcha de Tito la fuerza, échase la tempestad, queden foles batiendo una regia a la mar. Tiempo de desvagamares, marches pa' nun arribar, queda el agua mollando la regia. Bueno. Prueba superada. Bueno, costó, pero lo hicimos, ¿eh? Lo hicimos, yo lo hice gracias a ti. Bueno, de aquella manera, ¿no? Pero tú pusiste mucho. Fue complicado, pero Pero me he divertido, he aprendido algo nuevo con un buen maestro. No, gracias. Y terminando en este lugar, el Castillo de San Martín. Castillo de San Martín. Sí, una fortaleza es privada ahora, no se puede pasar, pero que tiene un torreón, tiene una iglesia, bueno, tiene varias cosas, una edificación nueva. Y el mundo visto desde una tabla de paddle surf aquí
en la desembocadura del Nalón es otro, ¿eh? Sí, mucho más bonito. Mucho más bonito. Mucho más bonito. Se ve una perspectiva mucho más general, un poco como avión, pero no avión, pero como del aire, pero... Y se ve todo el patrimonio, que vimos las tolvas muy bien. Efectivamente, efectivamente. Las grúas. A ver si soy capaz de salir sin caer ahora. Bien. Ok, perfecto. Sí, el atraque y en salidas a veces son complicadas. Ok. ¿Te ayudo, Juan Ramón? Yo creo que dejo esto de momento. Sí, el remo puedes dejarlo. Y tirar hacia arriba de este y... Con cuidado de no dañar la quilla, ¿no? Sí, eso sí. Procurar a lo mejor que no pegue mucho la quilla. Pero bien complicado. Eso, lo pones un poco así y listo. Eso es. Ya estamos. Listo. Pues oye, amigo. Un placer, Juan Ramón. Muchísimas gracias. Un placer conocerte y hacer este desafío contigo. El placer ha sido mío, hemos aprendido aquí y encantado de venir cada vez que necesite un poquito de serenidad y de ver las cosas de otra forma en un sitio como este. Claro que sí. Gracias. Pues nada, a ti, Juan Ramón. En este viaje por la costa carbonera he aprendido que la revolución del ferrocarril empezó en el mar, con barcos carboneros como este. Gracias, José Ramón, por regalarme uno tan bonito y personalizado. Sin duda, el ferrocarril trajo consigo un cambio de paradigma. Cambió la manera de percibir el paisaje y nos abrió los ojos al mundo. Encender una auténtica locomotora de vapor con Javier ha sido una experiencia única e inigualable. Y me quedo para siempre con lo que me dijo Nuria. Un billete te lleva a muchos sitios, pero sobre todo te da la esperanza de ir. Con Argentina he recorrido la primera explotación minera de carbón de España, que casualmente también es la primera mina dentro del mar. Gracias a María, comprendí que las consecuencias de la mina se sufren dentro y fuera de ella, afectando directa o indirectamente a todo el entorno. Un entorno como Arnao, que pasó de ser un pueblo sin vida en mitad de la nada a un referente en esta industria. Gracias, Alfonso, por enseñarme que un archivo es la frontera entre el recuerdo y el olvido. ¿Y qué decir de Roberto, el mejor maestro que podía tener en mi iniciación al pádel surf? Ha sido un honor practicar este deporte a los pies de los antiguos cargaderos de carbón en San Esteban de Pravia. Muchas gracias a ti y a todos por forjar historia conmigo donde se sienten las olas.